Y bueno, vamos a resolver el siguiente, ¿verdad? Que me dice, encuentra el dominio de la función que tiene regla de correspondencia f de x igual a x cuadrado más 1 y rango igual a, para todo valor de la función, pertenece al intervalo 1,17. Hay que recordar que este simbolito matemático significa para todo o para cualquier, y este simbolito matemático significa pertenece a. A ver. Y antes de empezar a resolver este problema hay que recordar dos definiciones bastante importantes, que son dominio y rango. Hay que recordar que el dominio de una función son todos los valores que puede tomar x en la función, mientras que el rango de la función son todos los valores que puede tomar y en la función. Entonces el dominio son todos los valores de x, el rango son todos los valores de y. ¿Qué me están pidiendo en este problema? Todos los valores de x que cumplen con este rango de la función, porque el rango, que son los valores de y, ya me los están dando. Para poder resolver ahora sí este problema, necesito de verdad dominar o por lo menos recordar muy bien el tema de desigualdades o inecuaciones. Para empezar, en desigualdades o inecuaciones hay que recordar que hay tres tipos de notaciones. Está la notación de desigualdad, la notación gráfica y la notación de intervalo. Y además hay que recordar que hay dos tipos de intervalos, el intervalo abierto y el intervalo cerrado. El intervalo abierto no toca el valor del intervalo, pero se aproxima mucho a él, mientras que el intervalo cerrado sí toca el valor. Pero hay que recordar cuáles son las representaciones de cada uno de ellos. El intervalo abierto es menor que, mayor que en notación de desigualdad, la bolita sin colorear en notación gráfica y los paréntesis en notación de intervalo, mientras que el intervalo cerrado es menor igual que, mayor igual que, una bolita coloreada y con corchetes en notación de intervalo. Entonces, primero y más importante, observar qué tipo de intervalo nos está dando el problema. Podemos observar que está representado con corchetes, por lo que es un intervalo cerrado, así que no voy a necesitar ni utilizar el intervalo abierto. ¿Necesito estas representaciones sí o sí? Me están dando prácticamente el rango de la función en notación de intervalo, por lo que yo, para poder resolver este problema, tengo que pasar esta notación de intervalo a notación de desigualdad y resolverla, obviamente. Entonces voy a pasar esto a notación de desigualdad. Voy a tener entonces que f de x va a ser menor o igual a 17 y mayor o igual a 1. Ahí estamos, perfecto, sabroso y delicioso. Sí, eso ya lo sabemos, simplemente estoy transcribiendo esto a notación de desigualdad. Y luego, ¿eso qué o qué? Pues es que yo necesito saber cuáles son los valores de x que cumplen con este rango, por lo que tengo que sustituir el valor de la función por lo que me está dando el problema. Una cosa sí les voy a decir, el problema tenía ahí como que un x superíndice 2 más 1, algo así medio rancio que no se podía resolver, así que yo ahí infiero y asumo que es x cuadrada más 1. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es sustituir este valor de la función en lugar de f de x. Voy a tener entonces 1 menor o igual a x cuadrada más 1 menor o igual a 17. Ahí está. Tengo una desigualdad de segundo grado con una sola incógnita y ya ahora sí, al obtener los valores de x, voy a saber cuál va a ser el dominio de la función. Pero no es tan sencillo como se observa. Primero tenemos que encontrar obviamente las desigualdades. Este 1 que está sumando lo voy a pasar restando a ambos lados. Entonces me va a quedar como 1 menos 1 menor o igual a x cuadrada y menor o igual a 17 menos 1. Reduzco y me va a quedar que 0 es menor o igual a x cuadrada menor o igual a 16. ¡Ulala! Sabroso y delicioso. Ahora, tengo que sacar esto como dos desigualdades completamente diferentes. La primera desigualdad es esto y la segunda desigualdad es esto. Entonces, la primera desigualdad me quedaría como 0 menor o igual a x cuadrada. Para resolverla, simplemente hay que recordar cómo resolver desigualdades cuadráticas. ¿Qué se tiene que hacer? Todo tiene que estar desigualado a 0, es decir, todos los términos tienen que estar de un solo lado. Como en este caso ya está, simplemente este cuadrado lo voy a pasar como raíz, y la raíz de 0 es menor o igual a x, y la raíz de 0 pues es 0 menor o igual a x, por lo que me dice que x cuadrada, perdón. ¿No es cierto? Sí, x. Por lo que me dice que 0 es menor o igual a x. Ahí está, perfecto. Ya está resuelta esta desigualdad, que de hecho esta desigualdad es bastante inútil, no nos sirve de absolutamente nada y ahorita les voy a decir por qué. Ahora, vamos a resolver esta desigualdad. X cuadrada menor o igual a 16. Esta sí es importante saber cómo resolver desigualdades cuadráticas.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez más, insisto, todo tiene que estar desigualado a 0, todo tiene que estar de un solo lado, por lo que este 16 que está sumando lo voy a pasar restando. Voy a tener entonces x cuadrada menos 16 menor o igual a 0. Ahí está, sabroso y delicioso. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Factorizar. Voy a tener que factorizar esta expresión. Esta expresión que tenemos aquí es una diferencia de cuadrados perfectos. Recordemos que la diferencia de cuadrados perfectos es el resultado de un binomio conjugado, por lo que al factorizar una diferencia de cuadrados perfectos tengo que pasarlo a su forma de binomio conjugado. Hay que recordar que el binomio conjugado es a más b que multiplica a menos b es igual a cuadrada menos b cuadrada, por lo que voy a pasar de esto a esto. Entonces vamos a factorizarla. ¿Cómo sé que es una diferencia de cuadrados perfectos? Muy sencillo. Dos términos, uno positivo, uno negativo, y aparentemente los dos tienen raíz cuadrada exacta. Si cumple con las características de la diferencia de cuadrados perfectos, 1, 2, positivo, negativo, y ambos están siendo elevados al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de los dos términos? Vamos a ver. La raíz cuadrada de x cuadrada es igual a x, la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Entonces, esto que tenemos acá va a ser a, y esto que tenemos acá va a ser b. Así que voy a pasar a su forma de binomio conjugado. Tenemos a más b. Primero empezamos con x más 4, que va a multiplicar a menos b, o sea, x menos 4 menor o igual a 0. Una vez que yo hice esto, lo que voy a hacer es observar el símbolo de la desigualdad, ¿ok? Tenemos el símbolo de desigualdad que es menor igual. ¿Qué cosas son menores iguales a 0? A ver, ¿qué cosas son menores iguales a 0? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y cualquier número negativo, ¿no? Cualquier número negativo es menor igual a 0, por lo que hay que tener muy pero muy presente el símbolo de menos. Eso ahorita lo vamos a observar y ahorita nos va a servir, pero tenemos que tenerlo muy presente y muy en mente. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es cada uno de estos factores los voy a separar y los voy a igualar a 0. Decimos que x más 4 va a ser igual a 0 y x menos 4 va a ser igual a 0. Tengo que resolver, obviamente, esas ecuaciones de primer grado con una sola incógnita y voy a tener entonces x igual a menos 4 y x igual a 4. Ahí estamos, perfecto. Ahora, estos dos valores los tengo que representar en la recta numérica. Vamos a representar estos dos valores en la recta numérica. Tengo que borrar todo esto. Representamos menos 4 y 4 en la recta numérica y voy a tener lo siguiente. Tengo el valor de 0 y voy a representar el 4 primero. 1, 2, 3, 4, aquí está. Después menos 4. 1, 2, 3, 4, aquí está. Menos 4. Menos infinito, infinito por supuesto. Y ahora quiero que observemos algo muy importante. En la recta numérica tenemos que representar estos valores mediante el tipo de intervalo que nos están dando. Esto ya habíamos dicho que es un intervalo cerrado, ¿no? Por lo que los tengo que representar con una bolita coloreada, ¿no? Entonces vamos a tener que menos 4 es una bolita coloreada y 4 es una bolita coloreada. Ahora, hay que observar algo muy importante, porque a partir de esta recta numérica y la representación de estos valores, yo tengo que tener tres tipos de intervalos diferentes. El primer intervalo que va de menos infinito a menos 4, el segundo intervalo que va de 4 a infinito y por supuesto no olvidarnos del intervalo de menos 4 a 4. Ahora, una vez identificados los intervalos, lo que tengo que hacer es agarrar un valor de cada uno de los intervalos y sustituirlos en los factores. Aquellos valores los sustituyo y tengo que obtener el signo resultante de lo que me dé al sustituir el valor. Entonces, primero, para este intervalo voy a agarrar un valor, el que yo quiera, el que ustedes quieran, ¿no? El que ustedes quieran. Obviamente no vayan a agarrar menos 900 y tantos, ¿no? Si tienen un valor chiquito posible de agarrar, lo agarran. El valor más chico que puedo agarrar de este intervalo es menos 5. Entonces, este menos 5 lo sustituyo en los factores. Decimos que me quedaría como menos 5 más 4 por menos 5 menos 4. Nótese que estoy sustituyendo únicamente en estos factores, ¿sí o no? Esto va a ser igual a menos 5 más 4 es menos 1, que va a multiplicar a menos 5 menos 4 son menos 9. Menos por menos es más, 1 por 9 son 9. Ahí estamos, perfecto. Esto me dio más 9. ¿Por qué estoy marcando tanto el signo? Porque es muy importante. Más
9. Ahora, un número, el que yo quiera, del intervalo de menos 4 a 4. Voy a decir que para x igual a 0, pues tengo la posibilidad de agarrarlo, ¿no? Lo voy a sustituir en los factores. 0 más 4, que va a multiplicar a 0 menos 4. Esto va a ser igual a 4, que va a multiplicar a menos 4, y esto va a ser igual a menos 16. Menos 16. Ahí estamos, sabroso, delicioso y suculento. Por último, un valor, el que yo quiera, de 4 a infinito. El que yo quiera. Voy a agarrar 5, lo sustituyo en los factores. Para x igual a 5 voy a tener 5 más 4 que va a multiplicar a 5 menos 4. Esto va a ser igual a 9 por 1 y esto es igual a 9 positivo, más 9. Ahora, ¿por qué estoy marcando tanto el signo? Pues es que yo les dije que siempre tuvieran en mente este signo. Como la desigualdad es menor o igual que 0, los únicos o las únicas soluciones de esta desigualdad van a ser aquellas que el número que agarré en el intervalo me dé un número del signo que les estaba diciendo desde un inicio, es decir, del signo negativo. Aquí tenemos menor o igual a 0, o sea, todos los negativos. Si tuviéramos mayor o igual, serían todos los positivos, pero como nada más tenemos menor o igual, son todos los negativos. Entonces, aquel intervalo que me haya dado un número negativo es el intervalo solución de esta desigualdad de segundo grado. ¿Cuál es el único que me dio un número negativo? Menos 16. ¿Y de dónde agarré este intervalo? Pues de x igual a 0, que está en el intervalo menos 4 a 4. Por lo que el intervalo solución es menos 4 a 4. Por lo tanto, podemos decir que x pertenece al conjunto del intervalo cerrado de menos 4,4 cerrado también, y este sería el resultado de este problema. Y ustedes me van a decir, oye, ¿y esto qué verga? Pues es que esto me dice que x es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. O sea, que puede tomar el valor de 0, pero que también es mayor que 0. Entonces, como el 0 se incluye de menos 4 a 4, porque recuerden que el intervalo son todos los valores que hay de menos 4 a 4, incluyendo todos los números con punto decimal, entonces, pues de menos 4 a 4 incluyo el 0, porque si voy de entero en entero sería menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, como ya lo estoy incluyendo, ya no me sirve esto, ¿verdad? Ya no me sirve. Entonces, el conjunto solución y la respuesta de este problema sería x pertenece al intervalo cerrado menos 4,4. Y bueno, vamos a resolver esta pregunta que me dicen, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 unidades y uno de sus ángulos es de 30 grados. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? A ver, para poder resolver este problema hay que recordar cómo es un triángulo rectángulo y qué partes lo conforman, ¿verdad? Hay que recordar que el triángulo rectángulo siempre va a estar compuesto de dos catetos y una hipotenusa, además de un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos agudos que pueden ser el valor que sea, siempre y cuando sean agudos. Ahora, hay que recordar que la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo y que siempre está ubicada opuesta al ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, nuestra hipotenusa es esto es un cateto y este es otro cateto. A ver, no me salgan con mamadas de que este es el opuesto. No, porque eso únicamente se hace a través del análisis del ángulo, porque como tal, esto es un cateto y esto es un cateto y ya está, ¿ok? Entonces, esta es la parte de un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a empezar a llenarlo de los elementos que me dan. Me dice, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 unidades. Entonces, voy a decir que mi hipotenusa mide 10 unidades. Todo esto vale 10 unidades. Y uno de sus ángulos es de 30 grados. ¿Pero cuál? No me dicen cuál. Por lo tanto, yo lo puedo poner aquí o acá. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Porque no me dicen en dónde va a estar situado. Además, no afecta en absolutamente nada. Entonces, yo lo voy a situar acá simplemente porque sí, ¿no? ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? El lado opuesto. A ver, entonces, a través de este ángulo, ¿cuál es ahora sí mi cateto opuesto? Pues a través de este ángulo, el cateto opuesto va a ser esto, ¿verdad? Y el cateto adyacente, ¿cuál va a ser? Va a ser este. Perfecto, ahí estamos. Entonces, para poder resolver este problema, lo que tengo que hacer obligatoriamente son razones trigonométricas y ángulos notables. Vamos a empezar con la razón trigonométrica a utilizar. Me dice, ¿cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? A ver, necesito una razón trigonométrica, la que sea,
tal que involucre alguno de los lados que conozco y uno que deseo conocer. ¿Cuál deseo conocer? El lado opuesto. ¿Y cuál conozco? La hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica involucra el cateto opuesto y la hipotenusa? Ah, pues el seno. Decimos que el seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí o no? Entonces, pasando esa razón trigonométrica a datos del problema, vamos a decir que me quedaría el seno del ángulo que estamos analizando, que es 30, va a ser igual al cateto opuesto, que ese sí no lo conocemos y lo vamos a dejar indicado, entre la hipotenusa, que vale 10. Ahí estamos, perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar el cateto opuesto. El 10 que está dividiendo lo paso multiplicando. 10 por el seno de 30 debe de ser igual al cateto opuesto. ¿Y cuánto vale el seno de 30? El seno de 30 es un ángulo notable, ya se lo deben de saber, sí o sí. Pueden utilizar lo que ustedes quieran, ¿no? Pero personalmente hablando me gusta más el método analítico. Obviamente pueden utilizar la mamada esa de los dedos, pero también a mí me gusta más el método analítico. ¿Cómo podemos obtener el valor del seno de 30? Bueno, para poder obtener el valor del seno de 30, yo tengo que trazar un triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y dentro del triángulo equilátero cada uno de sus ángulos vale 60 grados. Este triángulo equilátero debe de tener lados igual a 2, lados igual a 2 o lados igual a 1. A veces también lo analizan con lados igual a 1 y no pasa nada, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es partir este triángulo equilátero a la mitad. Y de este triángulo equilátero extraemos uno de los triángulos rectángulos resultantes, ¿verdad? Es decir, este fragmento o este fragmento, el que queramos. A ver, voy a analizar el fragmento de la derecha. A ver, hay que observar. Esto se quedó exactamente igual, ¿verdad? No se vio alterado, tiene el lado 2. Esto se partió a la mitad, por lo que esto nada más me quedaría como 1. ¿Y cuánto vale este lado? Pues se palpito, no sé cuánto vale este lado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que 2 y además es la altura del triángulo equilátero. Para poder encontrar el valor de este lado, lo que yo tengo que utilizar es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras saca el valor de alguno de los lados a través de los otros dos lados. Hay que recordar cuál es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Pero recuerden que el teorema de Pitágoras me da la hipotenusa al cuadrado. Como yo ya sé cuánto vale la hipotenusa, voy a despejar alguno de los dos catetos, cual el que yo quiera. Voy a despejar el cateto A, por lo que al despejar el cateto A, el b cuadrada que está sumando lo paso restando. C cuadrada menos b cuadrada es igual a a cuadrada. Por último, A va a ser igual a este cuadrado, lo paso como raíz y sería la raíz de c cuadrada. Ay, güey, sería bien culeroso. A sería igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Entonces, obviamente, esto es c, esto es b y esto que no conocemos es a. Ahora sí, vamos a sustituir los valores. Decimos que a va a ser igual a la raíz cuadrada de c, o sea, 2 elevado al cuadrado, menos b, 1 elevado al cuadrado. Y a va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado son 4, menos 1 al cuadrado es 1. Y esto va a ser igual a la raíz de 4 menos 1 son 3. Por lo que a va a valer raíz de 3. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, quiero que observemos los ángulos dentro de nuestro triángulo rectángulo. Hay que observarlo. ¿Este ángulo se vio alterado? No, este ángulo se queda con sus 60 graditos. ¿Este ángulo se vio alterado? Sí, se partió a la mitad, por lo que esto va a ser 30 grados. Y recordemos que los triángulos rectángulos siempre tienen un ángulo recto de 90 grados, sí o sí. Esto cumple con el teorema de los triángulos que me dice que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. 90 más 60 son 150 más 30 son 180. Perfecto. Entonces, a partir ahora sí de ese triángulo rectángulo, vamos a analizar el valor de seno de 30 grados. Entonces, otra vez, nos situamos en el ángulo de 30 grados y aplicamos la razón trigonométrica. Decimos entonces que el seno de 30, a partir de este triángulo rectángulo, es igual a
cateto opuesto, que es 1 entre hipotenusa, que serían 2. Ahí está. Por lo tanto, el seno de 30 siempre va a valer 1/2. Siempre. Entonces, como ya sabemos el valor de este ángulo notable de seno de 30, ya lo podemos sustituir en la ecuación del problema. Entonces, recuerden que todo esto técnicamente no tiene nada que ver con el problema. Esto es apartado del problema, pero es algo que necesitamos para poder resolver el problema. O, pues si se lo saben de memoria, o si usan una tabla o lo que sea, pues simplemente lo sustituyen y ya está. Entonces decimos que esto me quedaría como 10 por el seno de 30, pero el seno de 30 vale 1/2 y esto va a ser igual al cateto opuesto. 10 por 1/2, 10 entre 2 serían 5 igual al cateto opuesto. Por lo que el lado faltante de nuestro triángulo rectángulo va a ser igual a 5 unidades y este sería el resultado de este problema. Ahora, una cosa muy importante, recuerden que yo lo hice a través de este ángulo, pero ustedes si hubieran puesto el ángulo aquí, no hubiera pasado nada, es exactamente lo mismo, porque a fin de cuentas el ángulo que íbamos a necesitar sería este y las cosas hubieran cambiado obviamente, ¿no? Pero a fin de cuentas el valor y el resultado de este problema es igual a 5.